Hola hermanos, el día de hoy 26 de febrero del 2025 es miércoles de la séptima semana del tiempo durante el año. 8 días. El próximo miércoles es miércoles de ceniza. Ok, voy a hablarles hoy de una santa, miren, ella es pionera realmente en el trabajo que hizo. Mucho antes de conocer a los escolapios, las escuelas pías, ¿se acuerdan? San José de Calasanz, hemos hablado de él en varias ocasiones. San José de Calasanz en Italia comienza a abrir escuelas gratuitas y para la gente más pobre. Bueno, ella lo va a hacer, pero en España, en el área de Barcelona. Bueno, se trata de Paula Montal Fornés, perdón, que luego ella cuando se hace Escolapia se va a poner Paula Montal de San José de Calasanz, pero originalmente, como les digo, Paula Montal Fornés, nacida en Arenys del Mar en octubre de 1799, la mayor de una familia, su mamá también se llamaba igual, se llamaba Vicenta, perdón, que él termina viuda, su papá se llamaba Ramón, era realmente gente muy sencilla, ella es la mayor de cuatro. Cuando la mamá queda viuda, doña Vicenta, entonces pues le tocará a Paula cuidar de los hijos y entonces ahí se pasó prácticamente todos sus primeros años trabajando duro, duro, duro para poder sacar adelante a la familia, ayudarle a la mamá, doña Vicenta. Y entonces era muy buena con el tema también del bordado y demás, y además era muy cercana en la parroquia, sobre todo en la catequesis. Y entonces funda ella, cuando tenía apenas 30 años, una congregación de las hijas de María religiosas de las escuelas pías. Abre primero una escuela en Figueras, ahí en Gerona, que es una escuela para niñas, ¿no? Y ya les digo, bien bello el trabajo que ella hace, porque descubre mucho más adelante, como les digo a los escolapios, cuando está ella ahí en Figueras. Ahí ellos tenían un colegio y se da cuenta pues de que existía esta posibilidad. Pero ella ya había organizado allá en Arenys del Mar, había organizado una pequeña escuela. De hecho, primero en Figueras, luego regresa a Arenys del Mar. La situación política en España en ese momento es demasiado convulsa, cuando no lo ha sido. En fin, y con otra compañera, con otra amiga, había logrado fundar, como les digo, esa escuelita, pues que la apoyaban sin duda los sacerdotes, pero después conociendo a los escolapios, entonces decide hacerse escolapia y así nacerá esta congregación que es de escolapias, sí, sin duda, pero no fundada directamente, llamémosle así como tantas veces ocurre, no por el fundador de los escolapios, sino que mucho más adelante. De hecho, a ella le asignaron un sacerdote para que llevara adelante la obra. Miren, hay que decir las cosas como son. Ella no quiso ser superiora. De hecho, en el primer capítulo ella lo que quería era ser maestra y entonces ella fue formando a todas las escolapias, pero fíjense, la fueron relegando. A ella al final la maltrataron realmente, fue una situación, hay que decirlo, bastante penosa, 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 porque la trataron muy, muy mal. O sea, eso es, digo, porque eso pasa, ¿no? Entonces, aquella fundación que ella, ahorita que me estoy acordando cómo se llamaba la amiga con la que fundó allá en 1829, fue cuando empezó, se llamaba Inés Busquets. Claro, me acuerdo porque yo soy aficionado del Barça y entonces Busquets, evidentemente, es uno de los más grandes mediocampistas de la historia. Bueno, por eso me acordé. Ya saben ustedes cómo funciona la cabeza, que no funciona tan bien a veces. Y es muy interesante también que quien le apoyó también fue el arzobispo de Barcelona en ese momento, don Pedro Martínez. Pero, y Pío IX también va a apoyarles, o sea, él dijo, dio una alabanza bella a favor de ellas cuando se enteró de la fundación y todo. Pero ya les digo, es durísimo el final de su vida, ¿no? Porque, pues sencillamente la relegaron por completo y entonces allá terminó ella quedándose en uno en el último colegio que ella fundó, en el último colegio que ella fundó, ahí se queda en Olesa de Montserrat, a los pies del santuario de Nuestra Señora de Montserrat, ahí fundó ese colegio y ahí quedó hasta el final. Y muy mal sus últimos días, realmente fue, como les digo, muy, muy duro. Ahora, el proceso de canonización, de beatificación, fue muy interesante. ¿Quién la beatificó y quién la canonizó? Fue San Juan Pablo II. Sí, fue beatificada, si mal no estoy, en 1993 y fue canonizada en el 2001. De eso me acuerdo yo.
sí, bueno, igual, fue canonizada en el 2001 y siempre fue San Juan Pablo II. Miren, a mí siempre me llama la atención, es que cómo es posible que estas hermanas, que son las fundadoras, que son las que llevan adelante la obra, al final terminen siendo tan maltratadas, ¿no? Y claro, cuando cambió la dirección, en el momento en el que ella muere, pues vinieron otras que se dieron cuenta que no podían dejar de lado la santidad de aquella mujer, ¿no? Vamos a las lecturas del día de hoy. Entonces, seguimos en el libro del Eclesiástico. Ya les conté que vamos a leerlo hasta el próximo martes, cuando ya terminará esta primera parte del tiempo ordinario. Entonces, Eclesiástico capítulo 4, versículos del 12 al 22. La sabiduría instruye a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. El que ama la sabiduría ama la vida. El que madruga para encontrarla será colmado de gozo. El que la abraza heredará la gloria y recibirá la bendición del Señor en todo lo que emprenda. Los que sirven a la sabiduría sirven al Señor, que es santo, y el Señor ama a aquellos que la aman. Quien la escucha juzgará con rectitud. Quien le hace caso vivirá tranquilo. El que confía en ella llegará a poseerla y la dejará en herencia a sus descendientes. Al principio la sabiduría lo llevará por caminos sin rumbo y lo atormentará con sustos y temores, lo hará sufrir con la conducta que le impone y lo pondrá a prueba con sus órdenes. Pero una vez que la acepte de corazón, la sabiduría lo conducirá gozoso por el camino recto y le revelará sus secretos. Pero si él no le hace caso, ella lo abandonará y lo dejará seguir su camino de perdición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos en esta imagen bella de lo que es la sabiduría, de los favores que hace a aquellos que madrugan para buscarla, ¿no? El que la ama, el que la sirve, bueno, será santo. Interesante, ¿no? Recuerden que luego los padres de la iglesia van a hablar de que esta imagen de la sabiduría puede ser sustituida por Jesús. Jesús es la sabiduría. Yo sé que el trono de la sabiduría es nuestra Santísima Madre, ¿no? Pero bueno, y entonces es bello, esto no es la manera como nos vaya, el que confíe en ella, llegará a poseerla, la dejará en herencia con sus descendientes, o sea, transmitirá esa sabiduría a los demás. Muy bonito, ¿ya? Muy bonito, porque todo esto también, vamos, el autor no niega, al inicio va a ser difícil. Si me dejo conducir por la sabiduría de Dios, al inicio no va a ser fácil, o sea, encontraré oposición, me atormentará con sustos y temores. O sea, es que, claro, el que quiere vivir de manera recta, de manera según Dios, siempre va a encontrar y lo hará sufrir porque la conducta que le impone. Bueno, así es, no tengamos miedo, lo pondrá a prueba. Miren, seguir el sabor de Dios, seguir la sabiduría, seguir el conocimiento de Dios, seguir la voluntad de Dios, nunca es fácil. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y claro, en los primeros compases del camino vamos a encontrar mucha oposición, mucha dificultad, pero no tenemos que dejarnos instruir. La sabiduría instruye a sus hijos. Bueno, sentámonos como que movidos por esa voz que está en el corazón, que es la conciencia, ¿no? Que nos va indicando y que debemos irla alimentando, debemos irla educando, formando, para que hagamos solo aquello que a Dios le agrada. Ahí está la clave de todo. El Evangelio, miren, es un Evangelio de esos, es bastante pequeño, sí, es corto, pero es duro, es muy duro, perdónenme, es muy duro. Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre. Como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, 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 vamos por partes. Recuerden que se ha anunciado la pasión. Ya a estas alturas del partido van varias veces que el Señor lo ha dicho ya con toda claridad. De hecho, lo decía con toda claridad. Muy bien. Han descendido del monte, no lo hemos leído de corrido porque evidentemente se leerá en la fiesta de la transfiguración y el segundo domingo también de Cuaresma, ¿no? Pero, digámoslo así, bajan del monte, ya vienen peleándose, ¿no? Yo les se los decía ayer, ya hay partidos, ya hay grupitos. Y entonces, claro, ¿quién? Además, los buanerejes hacen hasta campaña interna, ¿no? Digo, van a buscar al Señor Jesús, queremos sentarnos uno a tu derecha, otro a tu izquierda, Dios mío. Todavía no hemos llegado ahí, pero vamos a llegar. Y entonces, es doloroso todo esto, ¿no? Dolorosísimo, si lo quiere. Y Jesús tiene que irlos educando poco a poco. Más bien ya pasó, no es que era lo que en la lectura que creo que correspondía el sábado pasado. Pero y es eso, es lo doloroso de ver la incomprensión de los discípulos. Pero en el fondo, la competencia también lleva un tono de envidia, ¿no?
sea, y aquí aparece la envidia. Juan es uno de los Boanerges, es uno de los hijos del trueno, se acerca a Jesús y estaba esperando que Jesús, bien hecho muchachito, muy bonito lo que has hecho. No, no, lo puso en su lugar. Pero fíjense que sutilmente hay un detalle que los expertos en Biblia lo hacen notar. Porque, acuérdense, el verbo acolufeo, que significa seguir, ¿no? Ese es el seguimiento del Señor, lo hemos escuchado, el que quiera venirse conmigo, niégueme a mí. Y entonces, aquí el punto es que Juan, hemos prohibido, ¿y desde cuándo Juan es el llamado a prohibir? Pues sí, es el Señor Jesús el que esté llamado a poner las cosas en orden, ¿no? Pero no puede ser Juan. O sea, como que Juan se pone en el lugar de, ya les digo, de andar dando instrucciones. Primer punto. Segundo punto. Aquí la traducción no creo que se pueda traducir de otra manera. Siempre dicen, como no es de los nuestros, como no anda con nosotros, dicen otras traducciones. Pero fíjense que literalmente utiliza el verbo acoluceo. O sea, como no nos sigue a nosotros. Vaya, solo eso faltaba. Es decir, tenemos que seguirlo a Juan. No, seguimos a Cristo. El centro es Cristo. Ya, miren, tanto que han hablado en estos días con el Papa, ¿no? Ya, ahorita que he grabado, pues ya recién acaba de salir la notificación, recién, ¿no? En unas horitas salió la notificación del último parte médico, ¿no? Gracias a Dios el Papa está estable, siempre dentro de un estado crítico. Lo crítico son los criticones. O sea, es una cosa chistosa, ¿no? Y el Papa como que si el Papa está queriendo tener discípulos, como que él está queriendo tener seguidores. No, seguimos a Cristo. El Papa nos enseña a seguir a Cristo, igual que lo debería hacer cualquier obispo y cualquier sacerdote. Y ayuda mucho aprender a vivir el evangelio del domingo pasado, ¿no? No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Perdón, es que sí, nos pasa eso, ¿no? Y perdón que dentro de la iglesia la envidia, yo se lo digo, se lo sostengo a quien quieran, es el peor de los pecados. Miren, el día de ayer quien hizo el rosario, dirigió el rosario en la Plaza San Pedro, los cardenales han decidido que van a rezar el rosario dure la convalecencia del Santo Padre, mientras esté enfermo. Y entonces, anteayer fue el cardenal Parolín y ayer fue el cardenal Tagle, que es de Filipinas. Pasa que siempre le dicen Chito, y entonces a mí siempre se me viene lo de Chito, porque así se le dicen en Filipinas. Ajá. Y ya no, están poniendo a los candidatos a ser papas. Lo que es la envidia. Es una cosa hasta ridícula, ¿ya? Y entonces, como no es de los nuestros, como no nos sigue a nosotros, como no es de nuestro grupito, ay, 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 Señor, en la iglesia hay que tener cuidado. Yo ya miré un espectro que han hecho de los cardenales en el futuro cónclave. Y entonces, los liberales, moderados, los conservadores moderados y los conservadores. Digo, sí, claro que son humanos. Y claro que hay una tendencia humana dentro de la iglesia a tener una visión un poco más amplia de la liturgia, de la vida en general, y incluso hasta de la moral, lamentablemente. Pero eso no debería ocurrir. Pero ya les digo, es una cosa hasta ridícula, ¿no? Y qué envidia la nuestra, ¿no? Pusieron de obispo a fulano. Y empieza la crítica, ¿no? Pero si supiera el Papa quién es este. El obispo puso de párroco. No, si este es un pícaro de primera. Y empezamos, ¿no? Con las calumnias, con los inventos. Si fuese cierto y nosotros fuésemos lo suficientemente cristianos, calladito te miras más bonito, me decía mi abuelita. Bueno, ya les digo, hay que tenerle mucho cuidado a lo de las envidias, ¿no? Hacemos tanto daño. Juan está envidiando a este porque, fíjense, a ellos no les salió el expulsar el endemoniado que tenía aquel hijo de aquel señor que ayer se lo presentó al Señor, ¿no? En el evangelio que escuchamos ayer. Y entonces, claro, como ellos no tuvieron éxito, entonces a prohibírselo. Hay que tenerle mucho cuidado a esa pastoral de andar haciendo solo prohibiciones. Claro, habrá un momento en el que uno debe hacer límites, ¿no? Poner límites. Pero cuando todo es así, ¿no? Cuando todo es no, no y no y no y no y no, es muy peligroso. Es una pastoral muy mal llevada. Pero Jesús le dice, no se lo prohíban. Si alguien hace un milagro en mi nombre, bueno, no puede ser que después termine hablando mal de mí. Eso es. Si nuestra vida habla de Jesús y habla bien de Jesús, ahí está el milagro. No se preocupe usted por lo demás. De hecho, si usted vive una vida de acuerdo al Señor, ayudará a otros a vivirlo y a expulsar a muchos demonios. Estorbará mucho, no lo dude, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Es esa envidia que hace tantísimo mal. Y en la iglesia es endémica y hay que tenerle cuidado. Estamos viendo muchos envidiosos en estos días.
Muchas personas que bajo llamémosle, un manto, un halo de santidad y de pulcritud. No, 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 no es el camino, no es el punto. Y tengamos cuidado nosotros de no ser de ese estilo tampoco, ¿no? De no aparentar cosas que no somos. Transparencia, honestidad y sobre todo la libertad de conciencia para no andar cayendo en ese juego, en las envidias y competencias que no nos están sirviendo y nunca nos van a servir de nada. Les invito a hacer oración. Tu sabiduría es sorpresa para el niño, desafío para el que busca y promesa para el que sueña. Tu sabiduría es necia para quien quiere ser Dios, pero cierta para quien se sabe humano, finito y frágil. Tu sabiduría es cruz, donde se alza el que ofrece un brazo amigo, una palabra cierta, un encuentro liberador. Tu sabiduría es llave que abre portones largo tiempo cerrados y trae a nuestras estancias un aire de libertad y gozo, de comunión y fiesta. Haznos sabios, Señor, con esa sabiduría tuya de evangelio y reino, de camino y mesa. Amén. Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de Santa Paula Montal, de San José de Calasanz, Farnés, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.